Empiezo, como siempre, diciendo que no tengo los derechos de autor de las alabanzas, 2 o 3, 4 que estaré utilizando a lo largo de este servicio de adoración, que estamos por la gracia de Dios aquí en familia y conectados con algunos en línea en este domingo 27 de marzo. Y pues hay que agradecer la oportunidad de estar reunidos en este Día del Señor como iglesia, y bueno, queremos que todo sea para honra y gloria de Él. Voy a orar para pedir la dirección de Dios. Padre bendito Dios, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por este privilegio de estar reunidos, Señor, para alabarte, para glorificarte, para aprender de ti, para que, Señor, sintamos la plenitud de vida cuando estamos a tu lado. Ayúdanos, Señor, a disipar cualquier duda, temor o interrogantes que surgen a causa de las situaciones que cada uno vivimos constantemente, y más ahora con esta situación de la pandemia que nos ha afectado en todos sentidos. Padre, te pedimos tu dirección y esperamos que todo lo que se desarrolle a lo largo de este servicio de adoración suba a ti con olor fragante. Ponemos todo a tus pies, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Proverbios capítulo 16 versículo 9, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, y me encanta comparar las traducciones, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente y algunas más, porque nos dan una idea más clara acerca de lo que el Señor quiere hablar o decirnos a través de su palabra. Aquí en la traducción lenguaje actual, en Proverbios 16:9 dice: el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Es indudable que la soberanía, que el poder, que la dirección siempre ha de venir de Dios. Y el ser humano estamos acostumbrados a siempre tratar de encontrar brechas o tratar de encontrar atajos para poder lograr las cosas en esta vida. Lo cierto es que, por ejemplo, aquí en México siempre se escucha con respecto a esto, tienen una idea, y esto es sabiduría simplemente popular acá en México, que dicen el hombre el hombre propone, Dios dispone, el hombre dispone, Dios propone, y llega el diablo y todo lo descompone. Y bueno, lo que se trata de ver es que de una u otra manera hay muchas ocasiones en que nuestros caminos queremos hacerlos de una u otra manera, pensando en que realmente tienen una dirección adecuada, y lo cierto es que el único que realmente sabe lo que es mejor para nuestra vida es Dios. Y bueno, just do it, que en español podemos traducir solo hazlo, es tal vez una de las frases más famosas en el mundo comercial. El eslogan adoptado por la marca Nike buscaba influir y animar a la gente a ser capaces de actuar en todo, y en su momento se posicionó como uno de los eslogans que mayor influencia tuvo en el mercado comercial. Tuvo gran éxito este eslogan, y todavía muchos lo utilizan, muchos lo recuerdan. Y bueno, indudablemente que lo único que pretendía era esto, lo que dije antes: influir y animar a la gente
a que somos capaces de actuar en todo, pero sobre todo eso, actuar. Hemos estado hablando en esta serie de mensajes, este es literalmente es el sexto porque el anterior lo dividí en dos partes, sobre la urgencia de ordenar nuestra casa. Pero ahora, en este último mensaje, lo que quiero es compartir la necesidad, la urgencia de llevar a la acción todo lo que esto significa. ¿Y cómo lo vamos a hacer o cómo lo podemos hacer? Bueno, disposición y disponibilidad son dos palabras claves para poder cumplir metas y propósitos en la vida. Comenzamos normalmente teniendo siempre la disposición, pero esta solamente se lleva a buen término cuando existe la disponibilidad. Esto significa que intenciones sin acciones muchas de las ocasiones resultan en decepciones. Intenciones con acciones, al contrario, resultan o pueden resultar en bendiciones. ¿Por qué? Bueno, tener la disposición es hablar de la intención de hacer algo. Tener la disposición es operar en la acción. Es algo de lo que empecé hablando acerca de solo hazlo. Para lograr esto hay dos elementos que debemos tener claros. La visión que nos va a llevar a definir para dónde vamos, y el plan, que es el elemento activo que incluye las acciones y las metas en el tiempo. Por eso dicen que visión sin acción es solo un sueño irrealizable. En el mundo secular, nosotros podemos encontrar que cualquier empresa logra éxito cuando ésta se fundamenta en dos vertientes. Una es establece visión y la otra es establece una misión. Pero a diferencia de ellos, Dios es el que nos da, a aquellos que queremos hacer su voluntad, la visión. Él coloca en nosotros sueños, nos da ideas, proyectos, pero además de todo esto, nos provee de las herramientas, nos provee de los dones, de los talentos, de las destrezas, de las habilidades para llevar a cabo la misión. Pablo habla acerca de esto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, donde habla y dice, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos, es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Pero es tarea nuestra colocar la acción, es decir, nos hacemos disponibles para cumplir lo que Dios ha sembrado en cada uno, ya sea, puede ser un ministerio, puede ser una profesión, puede ser un emprendimiento, puede ser un programa de capacitación, etcétera, etcétera. Para todos funciona igual. Se requiere disposición para recibir la visión y disponibilidad, llámese acción, para lograrlo. Ahora bien, ¿qué hacer para actuar en ambos sentidos? Bueno, debemos invertir tiempo inteligentemente, sabiduría para manejar los recursos disponibles, establecer un plan a corto, mediano y largo plazo, meditar sobre nuestro rol en ese propósito de Dios, planificar estableciendo prioridades, mantener el enfoque, no permitir que la duda pueda bloquear la acción, activar la fe para los retos y obstáculos que puedan llegar, reunir a las personas correctas para el logro, orar, mira esto, orar permanentemente para tener la mente conectada con Dios y no perdernos en nuestros pensamientos y deseos. Yo creo que por eso algunos de nosotros tenemos tanto insomnio, porque nos encerramos totalmente en nuestros pensamientos y dejamos de lado todo aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cada día, esto es labor de cada día,
en que hay que poner manos a la obra, al propósito que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, y esto hay que hacerlo, aunque realmente a veces la visión no sea muy clara. Mira, en Génesis capítulo 12, Dios llamó a Abraham. Dice ahí, versículo 1, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a todos tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación, una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Esto es lo que encontramos, Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente. Dios le estaba dando una visión a Abraham, y tal vez en ese momento no tenía Abraham una misión, o explicado de otra manera cómo iba a realizar esto. Pero él, desde ese momento, por eso hablaba que hay ocasiones en que la diferencia es solo hazlo, just do it, solo hazlo. Él obedeció y actuó. Y hay veces que lo único que nos falta en esta vida, independientemente de todo lo que he desarrollado en lo que llevo de este mensaje, es simplemente actuar, hacer las cosas. A veces lo único que requerimos es eso, ya dejar. Por eso los dos mensajes anteriores hablamos largamente acerca de la apatía. La apatía que tiene su sinónimo en la indiferencia, en la flojera, en la irresponsabilidad y en un caso muy concreto como lo detallamos ahí, lo que dice Apocalipsis capítulo 3 en lo que escribe a la iglesia en la Odisea, dejar de ser tibios. Y ahí claramente habla y dice, prefiero que seas frío o que seas caliente. O estamos de un lado o estamos del otro. Pero dice ahí el Señor, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y es que a veces esto es lo que nos impide realmente hacer las cosas. Entramos en una apatía que también significa una esfera de comodidad en donde ya no nos movemos, en donde incluso podemos utilizar el argumento, la justificación o el pretexto de decir, bueno, estoy esperando que se desarrolle en mi vida el plan de Dios. Sí, está bien, pero Dios ya tiene bien establecido, y esto lo podemos encontrar a través de la palabra, lo que tiene para nuestras vidas. A veces simplemente la respuesta es actuar. Es decir, ya hazlo. Tenía yo, o vi en la semana ahí en la red, hablaba alguien en la hermandad acerca de que somos salvos por gracia, y eso es lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8, pero hablaba acerca de que eso es suficiente, y algunos otros expresaban de que sí, la gracia obra, pero la gracia obra cuando uno decide obedecer, porque si uno no obedece, entonces, ¿de qué sirve que la gracia de Dios sea derramada si uno, para empezar, no la acepta? Por eso ahí en Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, para poder explicarlo de una manera, si hay 100 pasos entre Dios y nosotros, Dios ya dio 99. Pero el último paso nos corresponde a nosotros. Y a veces creo que ni siquiera ese paso lo queremos dar. Y eso para lo que estamos viendo en el mensaje de hoy significa actuar. Solo hazlo. ¿Recuerdas la lucha de David y Goliat? Goliat humilló y avergonzó al rey Saúl y al ejército de Israel por 40 días. Tú vas ahí al primer libro de Samuel, capítulo 17, y todo el capítulo describe todo lo que pasó, los detalles acerca de este reto que Goliat lanzó junto con los filisteos al pueblo de Israel y a su rey Saúl. Y pasaron 40 días y nadie quería hacerle frente, todos tenían temor, todos tenían miedo, y hasta el rey Saúl olvidó que de su lado estaba el Dios Todopoderoso. Ahora bien, llega el joven David, ¿y qué pasó? Independientemente de todos los detalles que ahí menciona, David, simplemente actuó. Mira, 1 Samuel 17, 44 y 45, dice, David le respondió al filisteo,
Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Si tuviéramos que resumir estos dos versículos, podemos encontrar ahí la visión de David. ¿Cuál era su misión? No derrotar a Goliat. Eso era parte de la misión, eso era parte de lo que iba a llevar a cabo. La visión que tenía David era mostrar el poder y la soberanía de Dios. Esa es la visión. Ahora, versículos 33, 36 y 37, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No seas ridículo, respondió Saúl. Mira, el rey de Israel hablándole a David. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Y David contestó, lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque él ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Y esos detalles nos muestran esto que estamos hablando acerca de visión y misión. Estamos hablando que la misión es que Dios nos va a mostrar la manera en que vamos a hacer las cosas. Dios había equipado a David para cumplir su misión. No fue nada más tomarlo ahí del montón y lanzarlo a la batalla. No, la experiencia que David en otro sentido había tenido, aunque no había sido propiamente un hombre de guerra, pero él desarrolló sus habilidades, él desarrolló sus talentos gracias a Dios. Dios le dio la capacidad para hacerlo. Eso es la misión, eso es la manera en que nosotros podemos estar confiados en que Dios nos da habilidades, nos da destrezas, nos da talentos. A veces simplemente es no usarlos. Y eso es acción. Ojalá que tuviésemos siempre la disposición y disponibilidad para actuar y cumplir la visión y misión que Dios ha puesto en nuestra vida. Podemos orar mucho, llevar una vida agradable a Dios, pero si no actuamos conforme a cada promesa que está en la Biblia, corremos el riesgo de quedarnos solo en lo espiritual. Por ejemplo, si nosotros estamos orando por un empleo, pero no preparamos nuestra experiencia laboral para mostrarla cuando nos la soliciten, pues no vamos a hallar simplemente el empleo correcto. Deseamos cada uno cambios en nuestra vida personal, ordenar nuestra casa, que eso es lo que hemos venido hablando, pero no iniciamos el cambio de hábitos y no actuamos, ¿sabes qué? De nada sirve. Estos son solamente algunos pequeños ejemplos de que una disposición sin disponibilidad o una intención sin acción solo nos llevarán al fracaso y tarde o temprano nos alejará de Dios. Es por eso que llega la frustración, es por eso que llega en algunos casos el enojo, llega la ira, llega la amargura, llega el fastidio, llega todo aquello que nos lleva a decir ¿de qué sirve que pueda hacer las cosas? No es que no sirva, es que tal vez simplemente no estamos actuando de acuerdo a lo que hemos visto en estos ejemplos, tener una visión. La visión es que Dios es soberano, que Dios es el Rey, que Dios tiene el poder, que Dios hace posible lo que es imposible para nosotros, y la misión es simplemente utilizar aquellos dones, esos talentos, esas habilidades, esas destrezas que Dios nos ha dado a cada uno, con la cual nos ha equipado. Y a veces el no tener el complemento una de otra nos lleva
nos lleva a estar constantemente chocando con murallas, chocando con barreras, y nos frustra totalmente el no llegar a la meta, o no llegar al sueño que cada uno puede entender. Debemos entender que una fe que la fe es la acción en la palabra. Hacer y actuar conforme a la palabra es obrar en fe. Es muy distinto oír y creer que creer y hacer. La palabra en acción, la palabra en acción produce fe, y la fe produce acción en la palabra. Mira lo que dice Santiago, allá en el capítulo 1, versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Este ejemplo bíblico es semejante a un estudiante que solo aprende lo teórico, pero no practica la teoría que ha aprendido. El creyente en la fe debe actuar con fe. Después de todo, el énfasis que hace aquí Santiago es: una fe sin obras es una fe muerta. La incredulidad está al lado contrario de la fe, a la palabra de Dios, lo cual resulta totalmente negativo. Es mucho más adverso que alguno que dice creer la palabra no ponga en acción la palabra de Dios por medio de su fe. Y el capítulo 11, allí en el libro de Hebreos, es un relato enormemente grandioso, fabuloso, y nos presenta una descripción y ejemplos vivos acerca de lo que es la fe y la acción. Este pasaje fue escrito en el contexto de la persecución de la iglesia allá en el primer siglo. Esto llevó a algunos creyentes, perdón, se me movió mi bosquejo. Ahorita llego ahí donde estoy. Pero es importante reflexionar acerca de esto que estamos hablando, de no solamente oír o creer, sino de actuar. Estamos hablando que Hebreos 11 fue escrito en el contexto de la persecución de la iglesia. Esto llevó a algunos creyentes a ser tentados a abandonar la fe y a regresar a sus antiguas tradiciones del judaísmo. En este contexto de persecución, el Espíritu Santo inspira al autor a exhortarles a que siguieran hacia adelante con fe, pero también con acción. Los creyentes no debemos volver atrás, porque cuando volvemos atrás, el volver atrás significa otra vez esclavitud. Algo parecido ocurrió cuando el pueblo de Israel fue liberado allá de la esclavitud de Egipto. Tiempo después, cuando ellos empezaron a tener roce con otros pueblos, increíblemente quisieron volver atrás. Y luego la manera absurda, la manera incongruente en que expresaron su regreso es cuando ellos vieron lo que los otros pueblos comían. Ellos dijeron: ay, ¿cómo no estamos allá en Egipto donde había cebollas, donde había rábanos? O sea, ¿cómo pues posible que nosotros cambiemos la libertad que Dios nos ha dado por situaciones que realmente son de risa? Eso es lo que hizo el pueblo de Israel, y eso es lo que estaba pasando allá en la iglesia en el primer siglo con toda esa persecución. Y muchos estaban queriendo regresar atrás. El imperio romano imponía que todos deberían postrarse ante el emperador, y entonces podían ser liberados incluso de la muerte. Y muchos sí regresaron, pero otros no, porque no solamente tuvieron fe, sino que llevaron a la obra su fe. Los creyentes, del mismo modo, no debemos volver atrás.
Las razones expuestas para no abandonar el cristianismo son muy poderosas. Sin embargo, el autor no concluye ahí, sino que les exhorta con ejemplos vivos a seguir hacia adelante, actuando con fe. Son ejemplos de personas que vivieron en diferentes épocas, diferentes lugares y diferentes circunstancias, pero que tenían un denominador común: la acción a través de la fe en que Dios se había revelado a sus vidas. Esa fe era el estímulo para seguir actuando, caminando siempre adelante en su peregrinar terrenal, teniendo su mirada puesta en Dios. Es lo que empieza el capítulo 12 de Hebreos, manteniendo la mirada en aquel que sufrió lo oprobio y todo lo demás, todo por nosotros. Nosotros podemos actuar siguiendo esos ejemplos. La fe es la confianza, pero también la obediencia a la palabra de Dios a pesar de las circunstancias y las consecuencias. La fe no está separada de la palabra de Dios. En cada uno de los ejemplos que expone el capítulo 11 de Hebreos, podemos apreciar que Dios se reveló y habló a sus vidas. Ellos fueron llevados al propósito y plan de Dios. Y hoy en día el mensaje de la fe y acción es uno. Fíjate la cultura de este mundo. Es uno inverso, en donde se pretende hacer a Dios socio de nuestros planes y de nuestras ambiciones particulares. Dios es revelado en las Escrituras como soberano, como Señor, como Rey sobre nuestras vidas. Por tanto, y debido a esto, Él es quien dirige nuestros caminos hacia su buen propósito. La fe es creer, es confiar, pero también es actuar y obedecer el mandato de Dios. Miremos algunos ejemplos de esto. La fe y acción muestra el compromiso del servicio de excelencia que tiene el creyente con Dios. Abel, por poner un ejemplo, que está ahí en la misma escritura, dice ahí en Génesis, en sus primeros capítulos, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, y todo eso de acuerdo a lo que menciona ahí Hebreos capítulo 4, y esto fue fe y acción. La fe es una fuerte convicción en el corazón de cada creyente. No es solamente fe para pedir cosas, que es lo que normalmente hacemos, sino también para actuar y dar lo mejor de nosotros para Dios. La fe se traduce o debería traducirse en un servicio de excelencia para Él. La persona de fe y acción no da espacio a la mediocridad en su vida. La persona de fe ha entendido, o debemos entender, que nuestra mayor satisfacción en la vida es dar la gloria y la alabanza a Dios. La fe y acción da testimonio de donde el creyente tiene puesta su mirada, y eso es lo que llamamos visión. El creyente que ha puesto su confianza en la palabra de Dios da testimonio al mundo del poder de Él y ofrece un servicio de excelencia para su gloria, y pone de manifiesto dónde tiene puesta su mirada. La mirada del creyente no está puesta en los tesoros terrenales, sino en el cielo, aunque muchos particularmente yo, a veces es más lo que veo, los resultados de aquí, lo que pueda tener aquí en esta vida. Miramos con anhelo, o debemos mirar con anhelo, hacia la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Recuerdas capítulo 14 de Juan? Dice el Señor que Él ha ido a hacer morada para nosotros en una ciudad celestial que no tiene ningún tipo de parecido con lo que podemos tener hoy en día. Se sostiene de la misma manera que Moisés, como viendo al invisible, así es lo que dice Hebreos 11, en medio de las pruebas, o como Abraham, que salió de su casa y de su parentela hacia el lugar que Dios tenía preparado para él, de lo cual Dios mismo dice en ambos casos: no se avergüenza de llamarse Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. Y bueno, es tiempo ya de actuar. Es tiempo ya de ordenar la casa. Es tiempo de ofrecer un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Es tiempo ya de dejar atrás las razones, los argumentos y todo aquello que siempre está resultando una justificación, un argumento. Es tiempo de transformar nuestra vida renovando la mente. Es tiempo ya de dejar la apatía, la flojera, la tibieza, la irresponsabilidad y sobre todo esa esfera de comodidad que se ha apoderado de nuestra vida y que se refleja en gran modo en la hermandad, en lo que muchos llamamos la Iglesia del Señor. Y es increíble que viendo todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro, nosotros sigamos pensando que estamos haciendo las cosas de la manera en que Dios es glorificado. Y cuánta gente, cuántos grupos están trabajando arduamente, en verdad, para la honra y la gloria de Dios. Y nosotros siempre escudados en la famosa sana doctrina, o en nuestra famosa sana doctrina. Y está bien, la sana doctrina está ahí en la Escritura, pero hasta eso mismo está resultando ser un obstáculo, porque no nos movemos, no hacemos nada. ¿Y sabes qué? Creo que ya es tiempo, ya basta de jugar a la iglesita, de jugar a la religión, de jugar al ritualismo. Hoy es tiempo ya de actuar. Just do it. Solo hazlo. Porque cuando empecemos a actuar el nombre de Dios, entonces va a ser glorificado. Y nosotros podemos estar seguros que estaremos haciendo la voluntad de Dios. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas
Primera carta a los Corintios, capítulo 11, y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice a partir del versículo 17: pero en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se reúnen. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Pero por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Y este es el antecedente que Pablo habla a la iglesia allá en Corintio para hacerles reflexionar, para hacerles ver que lo que estaban haciendo no era lo adecuado, no era lo que honraba y glorificaba a Dios. Y particularmente cuando habla de divisiones, y que ya menciona el Señor allá en Mateo 5, allá en el Sermón del Monte, entre otras cosas, dice ahí que si al momento de llevar tu ofrenda al altar te acuerdas que tienes un problema o tienes algo con tu hermano, dice, deja ahí, es la única manera, dice, deja ahí tu ofrenda y ve y primero arregla las cosas con tu hermano. El Señor ahí en Getsemaní oró por la unidad, oró porque seamos uno mismo, tener un mismo sentir. No dice que tengamos el mismo pensamiento, no dice que tengamos las mismas ideas, eso es imposible. Lo que él dice es el estar unidos en un mismo sentir, es que adoramos al mismo Dios, una fe, un Señor, un bautismo, entre otras cosas. Eso es lo que habla, es esa unidad. Pero cuando a veces ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en eso, y vuelvo a lo que argumentamos siempre en cuanto a la sana doctrina, cuando a veces ni siquiera nos ponemos a poner de acuerdo en eso, ¿qué es lo que resulta? Resulta divisiones, resulta contiendas, resulta pleitos, resultan peleas. Y luego vienen las divisiones porque los que no están a gusto se salen de ahí y van y otro. Y siempre el pretexto de que es que hay que ampliar la obra. Y luego cuando te das cuenta, hay, no sé, 10 congregaciones en una ciudad, y todas de un tamaño pequeñito en número. Y no solamente en número, sino también en madurez. ¿Y esto es resultado de qué? Divisiones, divisiones y divisiones. Y Pablo está advirtiendo a la iglesia de Corintio, y cuando se trata de estar ahorita reunidos como iglesia, de reunidos para alabar y glorificar el nombre de Dios en este día del Señor, deberíamos hacer conciencia acerca de esto. No dice, leía yo aquí, entre otras cosas, que dice Pablo aquí en el versículo 20, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. O sea, solamente se vuelve un rito, solamente se vuelve algo mecánico, algo que simplemente se tiene que hacer, y eso no es el sentir, porque después en el versículo 23 va a hablar acerca del significado o de lo que debería significar para nosotros la cena del Señor. Dice ahí en el versículo 23, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado. Fíjate, al momento de instituir la cena, mira lo que pasó. Y mira cómo es que el Señor lo describe, y el Señor instituye la cena del Señor en medio de este ambiente. Un ambiente que puede suceder y que va a ocurrir, y que seguía ocurriendo y que ha ocurrido a lo largo de toda la historia después de su sacrificio. Dice, la noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. O sea, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, y tiene que ver con lo que hablamos en el mensaje, la acción.
O sea, no tiene que haber obstáculos para impedir seguir y seguir y seguir a pesar de tropiezos, a pesar de caídas, a pesar de traiciones, a pesar de divisiones. Hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo meditando, reflexionando. Y entonces dice ahí, versículo 24, y dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y todos esos detalles son los que cada uno de nosotros debería estar recordando, y esencialmente que este pan que vamos a tomar ahora simboliza o hacemos memoria de lo que Él hizo por todos y cada uno de nosotros. Oremos por el pan. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por permitirnos participar en esta acta con la plena conciencia, Señor, de que con él hacemos memoria de tu sacrificio excelso en la cruz. Gracias por haber entregado tu cuerpo por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque esto ha sido la base de la reconciliación que podemos tener con Dios. Bendícenos, Señor, bendice a los que vamos a tomar de este emblema. Y Padre, que todo esto suba a ti con olor fragante. En el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigue diciendo, versículo 25, de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Pablo aquí está complementando o completando lo que el Señor estableció, porque dice ahí versículo 26, cada vez que hacemos esto, cada vez que llevamos a cabo la cena del Señor, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y esto significa esperanza, de saber que un día el Señor va a regresar, que el Señor va a venir ahí entre nubes de manera majestuosa y entonces pondrá fin a todas las situaciones de injusticia, irregularidades, a todas las situaciones que estamos viviendo en este mundo totalmente caído, totalmente destruido. Y cada vez que hacemos esto, no solamente el recordar el sacrificio excelso, la sangre derramada, sino además anunciar la esperanza de que un día, como dice Apocalipsis, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni tristeza, porque las primeras cosas han pasado. Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos permites participar de este emblema, la copa, Señor, recordando o haciendo memoria de la sangre derramada ahí en la cruz. Una sangre que firmó el nuevo pacto que hay entre Dios y nosotros y que es posible gracias a tu sacrificio, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que lo hagamos de manera digna y que, Padre, todo esto también suba a ti con olor fragante. En el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Hay dos aspectos ahí que menciona Pablo. Uno es que a veces como seres humanos, a veces
puede llegar hasta nosotros el cansarse de las situaciones, el simplemente decir basta, no encuentro ninguna respuesta o no encuentro ninguna satisfacción y ya. Y sobre todo tratándose de hacer el bien. Y hacer el bien, entre otras cosas, tiene que ver con generosidad. Y dice Pablo, no hay que cansarnos, a su tiempo. ¿A qué tiempo? Pues los tiempos del Señor. Y sé que esa es la parte más difícil, el esperar en el Señor. Ahora, esperar en el Señor no solamente es estar conscientes de que va a llegar en su tiempo o en el momento en que Dios lo decida, sino tiene que ver con la actitud que vamos a tener mientras esperamos. Porque si es una actitud de reproche, si es una actitud de amargura, si es una actitud de enojo, en donde constantemente vamos a estar haciéndonos, como dicen aquí en México, las víctimas de nuestra situación, obviamente que la amargura nos va a impedir seguir haciéndolo o intentando seguir haciéndolo. Pero dice ahí, a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y luego, lo que hemos venido hablando en el mensaje, la acción. Así que según tengamos oportunidad, y mira la sabiduría de la Escritura, según tengamos oportunidad, hay ocasiones en que simplemente no podemos, estamos viendo la situación tan drástica que de manera económica ha afectado esta pandemia en este momento, en esta situación, y uno quisiera a veces poder ayudar, sobre todo a gente que pueda tener menos de lo que tiene uno, pero a veces no es posible. Por eso dice así que según tengamos oportunidad, si la tenemos, gloria a Dios y hazlo, solo hazlo. Pero si no lo tienes, o sea, eso no es pecado. Y luego dice a todos, mayormente a los de la familia de la fe, y tiene que ver con prioridades. O sea, tiene que ver primero, yo siempre estoy recordando lo que dice Timoteo ahí en cuanto a la responsabilidad de los varones o del jefe de familia. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ya ha negado la fe. Esas son prioridades. O sea, primero la casa. Algunas ocasiones muchos de nosotros hemos sido candila de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, esos son prioridades, eso es un orden. Y ese orden tiene que ver en que primero debemos proveer para los de la casa. No podemos dejar la casa sin el sustento, no podemos dejar la casa sin lo necesario por estar ayudando a los demás. Por eso es una sabiduría enorme la que Pablo describe allí en lo que leí Gálatas 6, 9 y 10. Y sobre todo, finalmente, para ver lo que estamos haciendo ahorita es la generosidad, pero con un espíritu de verdad, un espíritu digno de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios. Por eso, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, Pablo, hablando de las iglesias en Macedonia, dice esto: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. O sea, estamos hablando el espíritu que tenía la iglesia de Macedonia, pero ese espíritu fue puesto, dice ahí, en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. De una u otra manera, todo viene de Dios. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. ¿Te recuerda un poquito la situación que estamos viviendo? Dice, pero a la vez rebosan de abundante alegría. Quisiera saber el secreto de esto. Abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Mira, qué increíble. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse, y este es el punto, o tal vez esta sea la clave. Su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Cuando tú o yo, cuando cada uno de nosotros hacemos las cosas para Dios, hacemos las cosas para la honra y gloria de Dios, mira, todo viene por añadidura.
Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te pedimos, Padre, que tú bendigas esta ofrenda, que tú dispongas el corazón de cada uno de nosotros pensando en que esto que hacemos, lo hacemos para ti, Señor, para tu honra y para tu gloria. No porque tú necesites los recursos o el dinero, porque finalmente, como David habla ya en Crónicas, todo viene de ti y de lo recibido de tu mano te damos. Por eso, Padre, pedimos bendigas esto y bendigas quienes administren esto, Señor, y que todo sea, Padre, todo sea para honra y gloria tuya. Gracias, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues damos gracias a Dios, damos gracias a Dios por habernos permitido estar reunidos en su nombre en esta mañana de domingo, en este primer día de la semana. Queremos que todo esto haya subido a Dios con olor fragante. Gracias a quienes están conectados en línea. Mandamos bendiciones desde casa, aquí mi familia y yo, para todos ustedes. Y bueno, como empecé hablando al principio, este es el sexto, realmente el sexto, no el quinto, el sexto mensaje de esta serie que titulé Ordena tu casa. Si Dios dispone y por su gracia, empezaré una nueva serie a partir del próximo martes o miércoles. Y la invitación también es, si tienes alguna sugerencia en cuanto a algunos temas que quieres que podamos tratar, con todo gusto puedes escribir allí en el chat y hacer tus sugerencias. Y mientras tanto, bueno, pues te animo, ya es tiempo de ordenar la casa. Ordenar la casa es ordenar nuestra vida, porque en cualquier momento no sabemos qué pueda pasar. Y así como empezamos el primer mensaje, Ezequías fue advertido que iba a morir y que tenía que poner en orden su casa, y a base de la oración, etcétera, etcétera, y Dios le dio 15 años más de vida. No sabemos cada uno de nosotros si vaya a ser ya o no, o podamos tener igual que Ezequías ese privilegio, pero lo cierto es que más que todo eso es estar preparados. Y estar preparados es ya poner en orden nuestra casa. Así es que ojalá te animo a que hagas los cambios pertinentes, cada uno que reflexione en lo que tenga que modificar, lo que tenga que hacer, para que estar a cuentas diariamente con Dios.
Gracias te doy en este domingo, en este primer día de la semana, y te mando 1,000,000 de bendiciones, y pronto estamos de vuelta, pronto nos encontramos otra vez. Que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga.